Hola, ¿qué tal? Hoy presentamos la línea del tiempo de 1857 a 1940, la formación docente, las escuelas y proyectos educativos. Comenzamos. Para comprender mejor a la escuela pública y su relación con el Estado educador, se hace necesario primeramente analizar la evolución que ha sufrido desde sus orígenes hasta nuestros días. La Revolución Francesa, como un hecho social de trascendencia mundial, dejó sentir su influencia en las sociedades europeas y americanas en una serie de transformaciones en todos los sentidos. A finales del siglo XIX surgió la propuesta del socialismo como forma de organización social, siendo desarrollada principalmente por la URSS, modelo para otras sociedades. Con base en estos dos fenómenos, en el presente siglo se ubican dos propuestas educativas muy generales a nivel mundial. De un lado, la de las democracias y por el otro lado, la de los países socialistas. Establecían mecanismos reguladores de la educación con perspectivas diferentes de las relaciones entre sociedad y escuela, así como el papel del individuo dentro de la sociedad. John Dewey fue una figura importante por su pensamiento en torno a la educación, no solo por la manera en que la concebía, sino por cuestionar fuertemente al sistema educativo europeo y proponer una relación directa entre los binomios educación-producción y educación-sociedad. Por su parte, y en otro sentido, Bertrand Russell consideraba que el desarrollo individual puede combinarse con un mínimo de cohesión social. La industrialización, si quiere prosperar, necesita cada vez más de la cooperación de los individuos y de las naciones. No solo debe otorgársele al individuo educación, sino que debe estar acompañada de una formación ciudadana que le posibilite otro tipo de participación. Para poder ubicar el origen de la escuela pública en México, es necesario revisar el proceso que siguió el Estado mexicano desde su nacimiento hasta su consolidación. Una vez que México alcanza su independencia de España, encontró una serie de obstáculos para consolidarse como Estado-nación. La sociedad mexicana vivía un proceso de organización, una etapa de transición que iría gestando las nuevas relaciones entre la sociedad política y la sociedad civil. Para legitimizar su intervención en los asuntos educativos, aparece desde la Constitución de 1824 las leyes correspondientes, pero los ideales liberales en torno a la intervención del Estado en materia educativa solo se vieron coronados una vez consolidada la República. La primera generación de liberales mexicanos emprendió una importante reforma educativa que coincidía con las ideas de los conservadores, las escuelas parroquiales o conventuales. Posteriormente, el 28 de abril desapareció la escuela lancasteriana y comenzó a funcionar una escuela de niñas en el barrio de Santa María la Redonda, esto en 1833. El 14 de octubre se extinguió el Colegio de Santa María de Todos los Santos en la Ciudad de México y sus bienes capitales se destinaron a la educación pública. El 24 de octubre se decretó el establecimiento de una Biblioteca Nacional Pública, la cual se ocuparía en el lugar que fuera el ex Colegio de Santa María de Todos los Santos. En 1858, Benito Juárez, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, defendió la Constitución y fue encarcelado. Poco después, Ignacio Comonfort le devolvió la libertad y este asumió la presidencia por primera vez en Guanajuato. El 7 de julio, ya de 1859, en el puerto de Veracruz, Benito Juárez, como presidente de México, expidió las llamadas leyes de reforma, que afectaban los privilegios de la Iglesia y provocaban el rechazo del grupo conservador. La intervención francesa fue un movimiento armado entre México y Francia que se dio después de que el gobierno mexicano anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. Ese mismo año, los liberales ganaron y Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para establecer su gobierno. El gobierno que intentó controlar la educación a través de la ley del 15 de abril de 1861. Dicha ley
Simplifica el plan de estudios para la primaria, donde promete que se creará el número de escuelas necesarias y dicta ordenamientos respecto a la educación secundaria y preparatoria, decretada por Benito Juárez, para así atender las necesidades educativas del país. Se establece que la enseñanza escolar debe ser obligatoria, laica y gratuita, y plantea la educación superior bajo la autoridad estatal. El 5 de mayo de 1862, los franceses fueron derrotados por los mexicanos en la Batalla de Puebla. Gracias a esto, México se fortaleció frente al mundo y existió una identidad nacional. Con la llegada de Maximiliano de Habsburgo, se dieron cambios a la educación en México, siendo esta una educación positiva. Durante el Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano propuso una ley donde se planteaba el establecimiento de una escuela modelo, además de preocuparse por los aspectos de la educación primaria. En esto se basó la Ley Imperial de Institución Pública de 1865, que fue expedida por Maximiliano el 27 de diciembre. Posteriormente, tras la caída del Segundo Imperio Mexicano, nace la República Restaurada. El triunfo fue para los liberales. Durante este periodo se incorporaron algunas reformas legales. Al expedir la ley orgánica, el gobierno enfrentaba la insuficiencia de las escuelas primarias. Aunque se establece la gratuidad para los pobres, no se menciona cómo se capacitará al Estado, lo que implica que la escuela primaria era accesible a todas las clases sociales. Se trataba de evitar los impedimentos a la institución y se establecieron universidades para las diferentes carreras.